colegas que muchos nos han ido siguiendo, digamos, en el transcurso de todas las jornadas que hemos llevado adelante durante tantos años. También bienvenidos los que se acercan en estos últimos tiempos. Bueno, así que aquí estamos. De algún modo, siempre me sorprende, digamos, esto que tiene que ver con que el psicoanálisis aún, ¿no? Esa continuidad que está no solo, digamos, por el deseo respecto a lo que tiene que ver con el psicoanálisis, sino también por la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Que también se renueva en su deseo. Nosotros es lo que hacemos acá en Drama Clínica y bueno, obviamente también en todos los otros espacios donde se agrupan los analistas. Estoy sorprendida y no tanto. En realidad, yo sé que aunque el psicoanálisis va de la mano de las resistencias, también yo creo que a esta altura de la historia va de la mano de un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de lo que hace el psicoanálisis por el sufrimiento. Por el sufrimiento, la dilucidación del sufrimiento, también la tramitación del sufrimiento, y también por esos otros espacios donde el psicoanálisis también esclarece esto que tiene que ver con los modos de los lazos sociales, desde Freud en adelante. Bueno, así que aquí estamos. Así estamos aún, obviamente, tratando de poder tramitar también las dificultades que van apareciendo de todo orden, generalmente de orden imaginario, simbólico, y también las que en nuestra época decíamos las más peliagudas, ¿no? Las dificultades más peliagudas, esas que tienen que ver con la existencia de lo real y qué modo de abordarlo, con qué cuidado, digamos, hay que tratar de disponerlo. Bueno, pero hoy se trata de las jornadas de los carteles a cielo abierto. Entonces, bueno, nuestros cartelizantes se organizan en relación a un tema que es de interés, obviamente para ser leído por el psicoanálisis, referenciados, por supuesto, en Freud y en Lacan, desde el momento que cada uno se encuentra en su formación y también según la singularidad deseante que cada uno lo habita. Es un trabajo de cada uno, pero con otros, acompañados cuando lo deciden por un más uno, por un analista, la función de más uno, suplementario, digamos, porque no es parte del cartel, y lo que se dispone es en función de poder promover la transferencia de trabajo, poder orientar, poder disponerse a escuchar y de algún modo tratar de que las dificultades que aparecen en los carteles puedan ir transitando de un modo que sea posible justamente en pos de que el trabajo y la dinámica, digamos, del cartel pueda continuar. Cada uno a su modo, cada más uno obviamente desde su lugar. Así que bueno, es ese más uno que de alguna manera también está como en una posición de terceridad en juego en relación a los carteles. Hace muchos años que estamos trabajando en carteles, ¿no? Este es uno más, esta es la primera, digamos, de este inicio de los 2 años, que es más o menos el tiempo que tomamos para que cada cartel trabaje. 2 por año, es la primera de este año, y luego en noviembre ya veremos la fecha, probablemente sea el segundo, y el año que viene otros 2 más. Han surgido varios temas este año que comenzaron a fin del año pasado para muchos, ¿no? En nuestros carteles, que tienen que ver de alguna manera con el amor y los modos de goce, sobre todo ligados a la contemporaneidad, que tienen que ver con interrogar la perversión, el encuentro con la psicosis, la función del tiempo y el dinero en el transcurso de un análisis, el enlace entre la literatura y el psicoanálisis. Así que bueno, en eso estamos. Vamos a escucharnos. También de paso les traigo el avant-premier de una noticia de un espacio nuevo, que es el espacio que vamos a dar cuenta en relación al psicoanálisis, que están trabajando algunos de los miembros
de nuestra trama, y también, obviamente, prosigue en los otros espacios. Psicoanálisis y... ¿Cómo? Psicoanálisis y... Psicoanálisis y cine. Que no sé, porque no sé si ando bien con esto. Bueno. Y los otros espacios que continúan funcionando, que son los de los grupos de lectura y también el de las situaciones problemáticas. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, vamos a dar comienzo al cartel del amor, de los modos de goce, y van a exponer Horacio Aronson, Judith Lefferman, y en modo virtual, Martín Podestá y Anabel Román. Bueno, otra vez yo tomo la palabra. Bueno, el cartel es entonces el amor y los modos de goce. Primero quería plantear, bueno, cuáles fueron las lecturas que de alguna manera fueron despertando mi interés por este tema del amor y los modos de goce. Lecturas de libros, lecturas de la clínica, de los decires, de los analizantes. El tema del amor, tema inabarcable, también de algún modo inacabable. De allí que quizás también, en vez de pensar que se trata del tema del amor, podría escribir de los amores, que además, según como se reconocen en nuestra contemporaneidad, ¿no? Porque hoy todo el mundo se ama, ¿vieron? Te amo mamá, te amo hija, querida amiga, te amo amiga. Todos nos amamos, ya no nos queremos, quiero decir, por lo menos no es ese el término que está hoy día en nuestra contemporaneidad. Habría que ver por qué, no lo sé. Quizás en parte tenga que ver con algunas traducciones y el estar atento, digamos, a esto que tiene que ver del lado del discurso pregnante en inglés, que ahí se dice I love you, ¿no? Porque I want you va por otro lado. Pero bueno, nosotros los hemos adoptado acá. Bueno, leyendo lo que dicen algunos sociólogos, algunos psicoanalistas, escritores literarios. En este momento la mía es una lectura desprolija, la tengo que calificar así. He comenzado a leer y a releer también algunos textos de Jacques Lacan, de Zygmunt Bauman, de Alexandra Cohen. También los encuentros con nosotros cartelizantes me he llevado a otros textos, a otros autores, a la escucha también de recortes de casos clínicos. También la intervención del analista más uno me lleva también a acercarme, en vez de la contemporaneidad, ahora a la historia, quizás para entender también la contemporaneidad. A los poetas y escritores, nada contemporáneos, ¿no? En este momento, por ejemplo, la lectura de Ovidio, creo que es del 40 y pico de antes de Cristo. Bueno, de todos modos, estoy haciendo, digamos, más bien algunas extracciones de los textos que me han interrogado hasta el momento del modo más inquieto. Por ejemplo, en el seminario 7, Lacan trae el tema del amor cortés, el discurso de las preciosas, los trovadores del medioevo. Recordarán, ¿no? Ahí trabaja el tema de la sublimación, en lugar de la dama con mayúscula, ¿no? Que también podríamos decir tiene un alias, porque también a veces se la llama mi señor, mi dama o mi señor. Ese objeto dama, podríamos decir, escribirlo con mayúscula, ¿no? Tiene calidad de objeto de sublimación. Y también, por eso mismo, quizás valor de representación de la cosa, de ese tasdín ahí que está en juego. ¿Y qué dice Lacan en relación a esto? Ahora les leo textualmente. Si ya no tenemos del amor cortés más testimonios documentales del arte, bajo una forma casi muerta, dejando de lado el importante interés arqueológico que pueda despertarnos, es manifiesto que sus repercusiones éticas aún son sensibles en las relaciones entre los sexos. Y luego trae,
sus incidencias en la organización sentimental del hombre contemporáneo son totalmente completas y perpetúan en él su huella. Entonces me pregunto, ¿todavía podremos seguir sosteniendo estas afirmaciones, aunque las modalidades del discurso han cambiado? ¿No ha cambiado esencialmente la disposición de los lazos de amor o la erótica en estos últimos años de historia? ¿La forma del lazo, el encuentro con el otro se sostiene en este plano de esa manera? Sí. Eso queda como interrogante. Comienzo a releer El amor líquido, que tiene como subtítulo Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, de Zygmunt Bauman. Él describe la situación de los protagonistas de nuestras relaciones humanas generalmente como altamente ambivalentes. Hay como una especie de disposición, una impronta a la individuación, ¿no? Cada uno tiene que por sí mismo reconocerse, autopercibirse, hacer algo por eso, obviamente del lado de la conciencia. Esto genera sentimientos de soledad también, y por ello el deseo de vincularse con otros. Pero, al mismo tiempo, ese peso de los imperativos sociales contemporáneos lleva a tener que sopesar cada una de estas relaciones en estos tiempos, que incluso a veces las llamamos simplemente contactos, conexiones. Tengo el contacto te lo paso. Y esto conlleva este sentimiento, que también aparece, a sufrimientos subjetivos. Podríamos decir agregados a lo que sujetos sí allí podríamos ver. Entonces se trataría de una especie de búsqueda desesperada de una relación, ya que al percibirse cada uno como incluso descartable, si no cumple, digamos, con estos prototipos a los que debería ajustarse, no se inicia la búsqueda, que al mismo tiempo se teme que esa relación que se encuentre sea una carga y pueda limitar esa libertad individual que se necesita para relacionarse. Bien, hoy en día aparecen entonces también estos coaching, estos counselings, estos consejeros modernos en el arte de relacionarse y amar. Y ahí se aconseja, uno podría decir en general, desgustar los vínculos, evitando los malos tragos. Ese imperativo de goce, podríamos llamarlo así, nos dispone en una carrera agotadora. Se induce entonces una satisfacción. Hay que contar ese placer, esa satisfacción intensa, pronta, y pregunto, ¿sin costo subjetivo? La pregunta sería entonces, se me ocurre, ¿qué producciones de subjetividad reconocemos en estos tiempos, en nuestra contemporaneidad? ¿Y cómo se dispone el sujeto ante ella? Quizás se trata hoy día de alejarse del amor, porque en esta especie de mercado del amor y se pierde. Se pierde el tiempo, se pierde control, se inscribe en pérdida. Y de lo que se trata siempre es de una ganancia, ¿sí? ¿Me suma esta relación? ¿No me suma? En este amor, o en estos amores, o en estas llamadas incluso hoy día relaciones sexoafectivas. Ahora voy a ir a otra autora, analista, Alexandra Cohen, que quizás la han estado leyendo. Ella escribe, he recortado algunas cosas. Los decires del amor en Lacan son jaculatorios, dardos verbales que contienen el veneno del que se va a extraer el antídoto contra el sentido común, contra la doxa. Impiden que el sentido se acopie y se almacene. El amor entonces solo puede ser un hecho del decir, un hecho del lenguaje. Algo así como algo que adviene, ¿no? Como la fiebre, dice ella, que diría Stendhal. Una ocurrencia, un decir que se precipita cuando cesa el conocimiento y la pretensión del saber. Porque ella ubica esta cuestión del eros como del orden del acontecimiento. Eso que aparece
en cierto momento y que rompe. Y que hace que se disponga algo de lo imposible en relación a esto. Porque ella dice, cuando el amor se sabe, va conformando un amor ideal. Sería un ideal que por serlo, justamente ideal, resulta inalcanzable. Nos deja siempre en déficit. Ese amor respecto del cual se enciende la máquina esa moralizante de la lógica de los merecimientos. Me merezco, no me merezco este amor encontrado. Ese es ideal entonces que fabrica amores imposibles, porque no quiere saber nada de lo imposible del amor. Eros, en tanto átopos, fuera de lugar, sin lugar, es el intersticio para ella, es el intersticio de la lengua por donde puede empezar a respirar el deseo, como el sujeto del psicoanálisis. Me encantó esta disposición de poder pensar el amor en estos términos. Quizás también hay que pensarlo de otro modo, ¿no? También hay que a veces en esto del amor uno escucha, se demanda, y toda demanda de alguna manera es demanda de amor. Ahora, ¿qué se demanda en algunas demandas de amor? A veces a esa presencia, esa consistencia de ese otro, ¿no? Ahí el sujeto de alguna manera está como sometiendo su satisfacción a este otro que por otro lado nunca la brinda, nunca alcanza. Si no, obviamente no habría deseo o el deseo estaría muerto. Lo problemático sobre todo es cuando el sujeto de algún modo va constituyendo a este otro de esta manera y queda en esta relación de dependencia. Amores, bueno, también los griegos hablan del amor y ellos hablan de diferentes tipos de amor. El amor que ocurre entre amigos, el apasionado, eróticamente intenso, podemos pensarlo generalmente en las parejas, aunque no sean parejas, digamos, pensadas desde el punto de vista hombre-mujer. El amor familiar, ligado a padres e hijos, el amor incondicional, también el amor propio. Pero quizás podríamos disponernos a pensar en otro modo en relación al amor, allí como acontecimiento, de allí de tal modo que no haya cómo prepararnos y uno fall in love, ¿no? Cae en el amor, se enamora. Y el amor se sabe, si se sabe, que si entonces caemos en ese amor ideal. Bueno, Freud, obviamente. Freud ha hablado mucho acerca del amor, también Lacan. Los lazos de amor y odio, el amor-odio, la ambivalencia, las dificultades, por ejemplo, de disponerse respecto a tu prójimo como a ti mismo. Él ahí dispone que la resistencia, digamos, a cumplir con este mandato es la misma resistencia que hay en poder disponerse en relación a la cuestión del goce que ahí habita. El amor de transferencia, donde en la transferencia hay amor. Y donde a veces ha ocurrido también algunas lecturas respecto a qué de la abstención hay en esto, ¿no? También esta cuestión que alude al narcisismo, a los modos de sostenerse en relación al amor. Lacan, todo está por trabajarse. Lacan, en sus aforismos, por ejemplo, nos dice, el amor es dar lo que no se tiene a aquel que no lo es. También nos dice, el amor permite al goce condescender al deseo. También se puede amar a alguien no solo por aquello entonces que tiene, sino literalmente por aquello que carece. También nos dice, el amor es la ilusión de ser uno. El amor surge cuando el otro a veces ocupa un lugar esencial en la propia falta. ¿Y qué nos ocurre? Ante la pérdida de un amor,
La falta ya no tiene ese revestimiento en cuerpo a través de alguien. Y en los amores también, como los otros modos de lazo, obviamente está en juego la castración. A veces esto de la castración y sus dificultades nos lleva a pensar en una relación donde lo que se busca en ese amor es el amor que no tuvimos, el amor como apuntalamiento, el amor de la infancia. En el seminario 9, por ejemplo, recuerdo que ahí dice, uno no es sujeto del amor, ordinariamente su víctima, lo que es completamente diferente. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Podría haber algo de un amor donde no solo la cuestión fantasmática sea prevalente, donde estas dos carencias de uno y otro no se superpongan y complementen? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, hemos estado leyendo las mismas cosas, sin cártel. Bueno, el título del cártel, el amor y los modos de goce en la contemporaneidad. Digo, porque ese título nos orienta para dónde vamos, dónde van a estar las lecturas. Porque supone que hay diferentes modos de goce en la manera de amar. En este sentido, Osvaldo Couso dice que el amor, el goce y el deseo están unidos borromeamente y que si separar uno, separamos todo, digamos. Entonces esto nos permite pensar a dónde vamos, ¿no? En primer lugar, como planteaba recién Judith, hay muchos tipos de amor, por lo menos discursivamente, digamos, lo que se dice socialmente, ¿no? Acá anoté algunas para que no nos perdamos. Amor cortés, platónico, físico, narcisístico, romántico, loco, sexual, eterno, al prójimo, divino, puro, de transferencia también, carnal, sanador, conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que aquí nos podrá pensar que hay algo que pueda atravesar esta lógica para poder pensar los modos de goce en relación al amor. María del Carmen Franco dice, bueno, hay dos tipos de amor. Uno, el amor cortés, que incluiría todo eso que acabo de decir recién, y otra cosa que nos revela, que además de eso, dice, nos habla de lo que hay atrás de eso, ese mundo infranqueable del goce, de lo real, etcétera, etcétera. Lo que nos conduce inexorablemente al desencuentro con el otro, digamos. Entonces, es muy interesante poder partir de ahí para poder diferenciarlo, porque en realidad una de las cosas que hemos hablado en el cártel es que si uno piensa en amor en general, podríamos ser un sinónimo de eros, entonces en realidad, bueno, sirve para todo, para explicarlo. Pero en realidad la hipótesis es que donde hay amor se produce algo más, ¿no? Un acontecimiento, diría, qué sé yo, en el sentido que entonces en todo caso lo podemos ver, qué es lo otro que se produce en relación al amor, ¿no? Me quiero detener en la frase esta, dar lo que no se tiene, que no lo es, del seminario del 7 de Lacan, que en realidad, por lo que estuve viendo, hay como algunas cuestiones anteriores. Por el seminario 4 ya estaba hablando el signo de amor, lo que no se tiene antes, o sea que en realidad viene varias veces Lacan funcionándolo ahí y en realidad le pone el gancho en ese lugar. Entonces, bueno, Lutero habla de carácter aforístico, por un aforismo, que este giro resulta contraintuitivo, porque lo evidente sería que para dar algo habría que tenerlo, digamos, ¿no? Entonces, esta idea es la primera que desafía el aforismo, digamos, porque ¿cómo puede ser, digamos? Dar lo que se tiene sería reducir el don a una especie de intercambio, digamos, ¿no? Entonces, el amor pretende un encuentro logrado, pretende suplir esa falta estructural de la que no tiene respuesta, digamos. La falta es la representante del amor. Yo no puedo amar si nada me falta, no podría decir, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien se interesaría por algo más? Estamos en el campo de la falta, digamos. Entonces, el amor tiene que ver con ese dar,
pero no de objetos, sino con cosas. Te doy mis heces, decía Freud, digamos, a cambio del amor, es decir, dar algo a cambio de aparentemente nada. Pero esa demanda es algo de dar algo y pedir algo al otro, en particular acotar así el deseo de ese otro, que resulta complicado en el sentido de diferenciar cuánto es el deseo del otro y cuándo no, y por eso el amor es precisamente el tema central de lo que estamos hablando, digamos. Bueno, como decía Judy, cosas que hemos trabajado, en inglés y en otros idiomas no hay diferenciación entre el amor y querer. Santiago Kovalakov, no sé si lo pronuncia bien, siempre dice, bueno, polacos cuando uno dice querer, no dice te tengo, sino te quiero, digamos, ¿no? Es interesante porque la dimensión del deseo ya está en juego, digamos. Entonces lo que está en juego es el misterio de la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo creo que atraviesa toda la lógica del amor es ¿cómo es eso de dar algo que no se tiene? Parece casi una obviedad, nosotros trabajamos en psicoanálisis, pero realmente es muy interesante poder seguirlo por ese lado, porque en realidad está basado en esta lógica de que uno busca la mitad que complementaría lo que uno no tiene, digamos. Y en realidad lo que venimos hablando es que en realidad uno busca esa parte de sí mismo que en realidad no tiene, y esto tiene que ver con la agresividad, tiene que ver con un montón de cuestiones donde uno supuestamente encontraría un complemento sexual, digamos, o de no se sabe qué. Y en realidad partimos que si siempre hay un desencuentro en el amor, esta suposición de que alguien cumpliría lo que a uno le falta, atraviesa efectivamente los modos de goce, digamos. Entonces ahí sí uno podría decir, entonces cuando uno dice, ¿por qué juntaríamos estos diferentes tipos de amor en la misma lectura? Y porque hay algo de esto que insiste permanentemente. Lo llamemos como lo llamemos, digamos, ¿no? Porque dar lo que no se tiene implica no dar lo que no sobra, como uno podría decir, sino es una cuestión de deseo, es cuestión de faltas. Entonces, Lacan dice entonces que el amor, dice el seminario 20, el amor suple la relación sexual que no hay, digamos. Entonces, ese poder que tiene el amor para cubrir la carencia es precisamente lo que lo determina, porque no hay nada de poder en eso, porque en realidad uno no da nada, digamos. Entonces, cuando un amante le dice a otro, me hace falta, en realidad lo único que muestra es la pérdida de una parte, digamos. Entonces, la dialéctica de la falta de objeto en Lacan dice que no hay mayor don posible, mayor signo de amor que el don de lo que no se tiene, digamos. Se centra el amor no en el objeto, sino en el objeto que no se tiene, como decía antes. Y precisamente el centro de la relación amorosa es el don. Entonces, para no ser reiterativo, en realidad la lógica es que la lógica de Falo, la lógica de la castración es lo que está en juego todo el tiempo, y entonces no hay forma de amar si no está en juego en esa articulación, digamos. Entonces, uno diría, el amor se dirige a otro que suponemos que tiene el conocimiento y la verdad sobre lo que a nosotros nos falta, digamos. Aunque pensemos que no es así, pero en la práctica está en juego. Entonces, en realidad hay una contraposición a una concepción casi novelesca del amor que nos atraviesa culturalmente, diría Wanda Donato, de Hollywood, muchas veces atravesado, o cosas por el estilo. La emoción urbana, porque nos trae más uno, digamos, que no solamente habla de esta cuestión complementaria, digamos, sino que efectivamente porque, nosotros podemos decir, porque no se cumple esta imagen novelesca, es que aparece con mucho vivo el malestar en la cultura. Y es de lo que la gente se queja en nuestro consultorio, por decir así, ¿no? Entonces hay diferentes concepciones que están dando vueltas, las mencioné rápido, acá anoté alguna, como por ejemplo, dice, el amor no se elige, o me tocó, o no tuve suerte en el amor, ¿no? Como siempre descomprometido a alguien
como si alguien de repente se encontrase con el amor y como si no hubiera hay algo del fantasma y el goce de cada uno. Por eso digo que están absolutamente articulados, lo repito, digamos, lo que dice todos. Pensaba el típico argumento artístico de que nos dan letra a millones de novelas, que la chica pobre se enamora del hijo acorralado de la casa donde trabajo y todos te sospechan, dice, esta estará por interés. Y termina la novela que ella demuestra que ella era amor verdadero, digamos, que no hay interés, digamos. Es muy interesante, digamos, porque hay toda una concepción ideológica que nos atraviesa, porque habría amor verdadero, habría un amor que fuera sin interés, el amor surge espontáneamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una lógica de un amor sustancial que estaría dando vuelta. Químico, si no hay química entre nosotros dos, se dice muchas veces, ¿no? Como si habría algo que uno podría realmente encontrar la química y acá estamos, ¿no? O otra frase dice, uno no elige de quién enamorarse. Uno diría, bueno, sí, uno elige de quién enamorarse, esta exposición está dando vuelta, y en realidad aparece lo imposible con diferentes ropajes. Una de las cuestiones es que el amor es único así. Otro es que mencionaba recién Judith, de esta lógica de todo es amor, queremos a todos, todo está permitido, hay que probar todo en la sexualidad, yo los amo a todos, gracias por tanto aquí, ¿no? Esas cosas por el estilo. Que son nuevos modelos imperativos, ahora hay que querer a todos, en otro momento, no, digamos. Alejandra Cohen dice, bueno, ¿me sirve o no me sirve el amor? ¿Me suma o no me suma? ¿Me conviene o no me conviene, digamos? No hay ningún costo, digamos, ¿no? Entonces hay todo un intento de objetivarse a uno mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, bueno, no hay que ser celoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces nos explican que no hay que ser celoso, como si uno pudiera determinar si es celoso o no, digamos, ¿no? O si una pauta con comportamiento elegida, digamos, ¿no? Y en realidad uno está claramente atravesado por eso, ¿no? Entonces, en ocasiones se da lo que yo llamo una nueva legalidad, que consiste en la renegación de la legalidad. Perdón, sí, en la renegación de la legalidad. O sea que no hay leyes para esto, hay que probar todo, hay que permitir hacerlo. Entonces, como que si uno reniega de que haya una ley en juego, digamos. Y hay imperativos de cómo debe ser, cómo no debe ser. Entonces, precisamente nosotros entramos en la batalla del deseo, digamos, planteamos la responsabilidad del sujeto, lo que le pasa, lo que le ocurre, que no hay lugar así, esto me pasó como si fuese víctima, sino casi una obviedad nuestra, digamos, en poner el intervalo que nos ocurre, digamos. Entonces, en realidad, lo que estamos hablando es algo así como que no hay amor si no se ponen en juego el fantasma de cada quien en una relación amorosa. Cuando digo cada quien, estoy hablando de todo tipo de lazos. Siempre estamos atravesados por el fantasma de cada uno, digamos. Claro que las modalidades del amor son sensibles a la cultura, claro que hay realidades de época. Los cambios culturales, por supuesto, que lo determinan. Pero la disponibilidad de amar está siempre asociado a esto que no estamos completos, y por lo tanto siempre aparece el fantasma en lugar de objeto que alguien está en relación al sujeto que somos, tanto en la reproducción como en la relación en que esto ocurre, digamos. Es decir, que la relación esencial que constituye el fantasma de cada quien está en clara relación a los modos de goce que hacemos para mantener las relaciones. En este sentido, cuando en el seminario de la angustia Lacan habla el amor permite al goce condescender al deseo, es claramente algo que nos atraviesa claramente, digamos. Porque el amor solo se puede manejar en términos de goce y de deseo, digamos. O sea que entre el goce y el deseo solo está atravesado por el amor, digamos. El deseo implica la repetición, y la repetición de lo que no alcanza, y es producto siempre de una pérdida. Es algo que nos hace falta. O sea que estamos hablando prácticamente de eso cuando hablamos en relación al amor. Entonces, el amor está en términos de lo que nos falta, el goce
suele estar en términos del exceso, digamos, y lo que podemos decir de eso, digamos, y por lo tanto transforma que si todo tipo de vínculo, en realidad de cualquier tipo de cuestión, está atravesado por esto, y estos aforismos, que son el amor, permite la voz con el gran deseo, o la subjetividad, amo en ti más que en ti, por ejemplo, cuando Lacan plantea esa cuestión de que siempre hay algo más puesto en relación a lo que uno ama, permite pensar que cuando hay amor son dos fantasmas que se encuentran, y en todo caso lo que podemos pensar es el acontecimiento que se produce a partir de ese encuentro, digamos. Ese encuentro que solamente ya está con el tiempo, bueno, termino con porque como el goce solo no puede verse como algo positivo, como algo sustancial, sino que solo sabemos a partir de la falta, entonces no se trata de un saber de deducción del amor, o que a uno le conviene, sino en todo caso lo que se produce, digamos. Bueno, si se termina con el tiempo, podría tratar que más o menos te lo he dicho acá, no sé, digamos, cuestiones, para diría una cosa más, que estas cuestiones en relación al fantasma de cada uno es lo que produce estas rigideces vinculares, donde alguien siempre me pasa lo mismo, nos peleamos, una interminable cuestión, que nosotros casualmente trabajamos con esto, una repetición de estas escenas que van cambiando los ropajes, van cambiando las épocas, van cambiando los personajes, pero en realidad hay como una matriz fantasmática que se sigue repitiendo. Entonces uno dice, ¿cómo hace uno para amar? De alguna manera se repite algo de esto del gozo. Bueno, ahora tenemos a otros dos cartelizantes que los vamos a ver porque se han tenido que grabar porque no han podido estar presentes. Hola, bueno, espero que salga. Al título le puse Un beso no es delito, es amor, que es un graffiti que leí en la calle. Bueno, fui leyendo distintos libros, me encontré con que era una problemática muy amplia que puede abrir a varias interrogaciones, a diferencia del cartel anterior sobre el deseo en las neurosis, que fue más sencillo acotar mi investigación. El amor y los modos de goce en la actualidad es una problemática muy amplia, de allí que empecé y sigo tratando de circunscribir algunas líneas de interrogación. Un primer punto que me fue esclarecedor es que el amor no refiere solo al amor sexual entre dos sujetos, sino que su interrogación se dirige también al amor en los vínculos que estrechan los lazos sociales, el amor filial, entre otros. Pero también la problemática convocante del cartel habla de la actualidad y, como nos señaló Wanda Donato, a esta actualidad conviene leerla desde una historia. ¿Hay algo nuevo en lo actual? Y sí lo hay. ¿Qué es y cómo incide en la subjetividad y en el establecimiento de los lazos amorosos con sus modalidades de goce? Ya sea en las relaciones de pareja, en el proceso de constitución subjetiva o en el establecimiento de los lazos sociales. En la actualidad y a partir de los movimientos feministas principalmente, se viene interrogando críticamente los mandamientos heteronormativos que regulan la cultura occidental desde hace siglos. Se critica a estos mandamientos por el sistema patriarcal que han instalado en el ordenamiento sociocultural occidental. Lo que es criticado desde estos movimientos son los lugares y las funciones estancas que se le han otorgado a hombres y mujeres y los beneficios y prejuicios desiguales que se han acarreado para y en la vida social. A los hombres, esto muy sintéticamente, les estaría destinado el campo social extrafamiliar, tienen que ocuparse de la provisión monetaria para cubrir las necesidades de la familia, mientras que las mujeres tienen que permanecer dentro del ámbito familiar, ocupándose de las tareas de cuidado de la prole y en general. Acá voy a dejar un mojón, abrir un interrogante. Leí textos sobre el amor desde la perspectiva de género y particularmente un comentario de Volnovich a uno de estos textos decía que tal vez los movimientos están buscando nuevas representaciones sobre la procreación y la reproducción.
pensaba, dado que en la clínica se escuchan estas nuevas representaciones, estos nuevos significantes, que de este sistema patriarcal es necesario poner en dudas, criticar en pos de transformar las relaciones de poder que se han establecido a través de los usos y costumbres, así como a nivel institucional, teniendo en cuenta la prohibición del incesto en la fundación de la sociedad. Ley sostenida por el significante paterno en referencia al lugar que debe ocupar el falo simbólico en este estrecho vínculo del hijo con la madre para dar lugar a la privación del objeto, con la consecuente pérdida de goce en el establecimiento de los vínculos filiatorios, pero también significante que a través del super-yo se entrama con otros mandamientos instituyentes de lo social y reguladores de su funcionamiento, así como del goce de los sujetos. Ahí volví al seminario de la ética de Lacan y al malestar en la cultura de Freud, para pensar dentro de esta historia y problemática del amor, el amor cortés. Este amor se sitúa en un momento de transición de la época feudal a la modernidad. Comienza a gestarse a mitad del siglo XI hasta el siglo XIII en Alemania, Francia del Norte, Inglaterra y parte de España. En el seminario Lacan ubica que este amor se fue forjando a través de la elaboración de poesías, donde los hombres declaraban su amor a la dama y así la fueron elevando al lugar del ideal. Crearon el ideal de la dama, a la que como objeto, en un proceso sublimatorio, colocaron en el lugar del dasdim de la cosa. Además escribe, y acá lo cito, este ideal fue el principio de una moral, de toda una serie de comportamientos, de lealtades, de ejemplaridad, de la conducta, que si a nosotros nos interesa es porque están comprometidos, están atravesados por un eje de la erótica. Página 178. Esta poesía consiste en una escolástica del amor desgraciado, en la cual el intercambio entre los parteners se expresa en términos de recompensa, clemencia y felicidad, donde la dama es enaltecida a través de los rasgos despersonalizados que nada tienen que ver con los rasgos reales de la mujer a la que van dirigidos. En este canto está presupuesta una barrera que la aísla y la protege. El hombre es privado de este objeto que se transforma en una función simbólica. La falta es bordeada por la poesía, que consecuentemente funciona como don de amor, como signo de amor. A la vez, las pruebas de amor solicitadas por la dama son muy arbitrarias, entonces el objeto puede devenir en un objeto enloquecedor, un objeto cruel. De aquí dejo otro mojón señalando las relaciones entre el ideal, la moral y el lugar de la cosa, como ese vacío que forma parte de la estructura y se manifestará de distintas maneras en distintos momentos. En la actualidad hay una serie de leyes sancionadas a partir del siglo XXI, de las cuales podemos enumerar, por ejemplo, la Ley de Salud Mental, que insta a instituir dispositivos no regidos por la lógica manicomial, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la de Igualdad de Género, la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otras tantas. Entonces me preguntaba, respecto al establecimiento de los lazos amorosos y de los lazos en general, si además de las nuevas representaciones que nombran los vínculos y los afectos, como hacía antes referencia a Volnovich, se están también queriendo producir cambios en la moral que se instituyó y reguló los lazos desde la modernidad. De ahí una pregunta es, ¿cómo esto incide en la constitución de las subjetividades actuales, en los ideales que se promueven, así como en el tratamiento posible de lo real por lo simbólico? Y también, ¿cómo se pone en juego esta instancia del prójimo que encierra un real extraño ajeno a mí? O tal vez la pregunta,
es si este nuevo paradigma, con su consecuente normativa, no está movilizando o incidiendo ciertas figuras del prójimo a cuyo resguardo antes quedaba un real. Acá hago un señalamiento para que si quieren ver La fiesta de los 41, es muy buena película. ¿Cuán cercano están estos otros, estos prójimos de nosotros? Que en parte se puede leer ese graffiti: un beso no es un delito, es amor. Entiendo que no es al modo de la legalidad jurídica cómo se elabora el lugar del otro primordial, semejante, al lugar que el otro primordial, semejante o prójimo tiene en mí, ni los modos de goce que se establecen en los lazos de amor o en estas otras relaciones sociales, puesto que esto solo puede interrogarse en un proceso de análisis. Entonces le quedará al sujeto de graffiti analizar qué de ese beso hay como signo de amor o como delito. Le quedará al sujeto interrogar la demanda de amor y ese más allá que se moviliza, aunque él no lo sepa, y entonces abrir la pregunta: ¿qué amo en ti más allá de ti? ¿Qué objeto coloco en este partener más allá de las investiduras narcisistas y en qué modalidad de goce el mismo lo involucra? En las lecturas, para ir terminando, me encontré con esta relación de la moral con el Dasdim, con este vacío que puede manifestarse de distintos modos en la estructura, generando desde signos de amor hasta el encoño más feroz, y por ello quería dejar planteado algunos interrogantes para en los próximos encuentros, ir puntualizando sobre las aristas que quiera seguir analizando. Saludos a todos y mucha suerte. Yo puedo... Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, me parece auspicioso, como decimos nosotros en trama, cuando algo es interesante y va el tema, la propuesta del cártel sobre el amor. ¿Sí? Y me preguntaba, ¿hay un ruido o una voz? De la calle. Bueno, perdón. Me preguntaba sobre el amor de madre a hijos y el amor, y me preguntaba por la amistad, el amor, cuando se puede pensar cuál es el amor en la amistad, sobre todo pensando en los jóvenes. Y la pregunta que tenía es sobre cómo incide, cuáles son los efectos de todos estos matices que ustedes estuvieron planteando, estos ejes, estas lecturas interesantes en la clínica, en la transferencia. ¿Con qué nos encontramos en relación, también en la actualidad? Bueno, es una pregunta muy amplia, no importa, es a donde me llevó a mí a pensarlo. Escúchese. Precisamente en eso, por ese lado está, digamos, porque si uno puede pensar el amor en todos sus aspectos, en realidad la forma de hacer lazo está atravesada por lo mismo. Entonces uno podría decir, el amor filial es distinto, uno demoraba, ¿no? Y uno diría que en algún aspecto los mismos aforismos que podríamos decir ocurren tanto para un vínculo como para otro. Si no, entraríamos de vuelta en la otra cuestión sustancial. El amor de madre e hijo, qué sé yo, y todo lo que venimos leyendo, el amor de la amistad, en realidad siempre está atravesado por la fatamática de cada uno, incluso en el análisis. Nosotros trabajamos precisamente como material formal el amor de transferencia,
Pero el amor también es egoísta. O sea, alguien que le supone a otro algo está atravesado del lugar donde parte, digamos. Porque también hay una lógica de un amante y una amada. Lo que pasa es que en el análisis la diferencia es que si el autorista, en términos del discurso, se ofrece como objeto para ser tomado, entonces, bueno, eso es lo que nosotros esperamos, digamos. Pero que en principio que alguien dice, voy a ir a este analista que me lo recomendaron, que es muy bueno, efectivamente ya está en juego lo que el otro va a saber o lo que nos parece, digamos, ¿no? Sí, bueno, siguiendo un poco con este pensamiento, yo creo que el amor es el que de alguna manera, ese orden de amor, constituye el sujeto supuesto saber. Si no existiera esa relación de amor, no habría amor de transferencia, pero que llegado cierto momento tiene que caer. Para que de alguna manera el sujeto se encuentre con su deseo y pueda, bueno, nosotros suponemos responsabilizarse de ese, ¿no? del deseo que lo habita, ¿no? Del deseo que está en juego. Obviamente con nuestra dirección, orientándolos, ¿no? Para que eso se haga posible. Respecto también a esto del amor a los hijos, el amor en la amistad, siempre está esta cuestión de, digamos, la posibilidad de una captura imaginaria del otro. A veces se hace posible, digamos, intervenir respecto a esto, otras veces no. De todas maneras, creo que respecto al amor de la madre por el hijo, ahí hay algo que digamos que tiene otro peso. Lo digo porque, bueno, un niño está en vías de constitución subjetiva y según se ha tomado, digamos, como objeto de goce o no, va a tener sus consecuencias. Bueno, no sé, eso para... Si se pueden enamorar y si se pueden acercar. Que participo, gracias a que me invitaron. Y bueno, me pareció muy interesante. Claro que no soy psicoanalista, pero me interesa mucho. Y bueno, esta mesa también fue muy linda. Yo cuando escuché que se hablaba, bueno, el amor en relación al goce y al deseo, y escuchando cada una de las intervenciones, pensé que no se podía dejar de lado, y creo que una de las chicas que estuvo por la pantalla lo esbozó, la cuestión del poder. Es decir, aunque como que amor, deseo y goce también están atravesados por relaciones de poder. Y en ese sentido, no sé si el amor cortés, donde coloca a la mujer como objeto, digamos, pero en relación al poder hay toda una lógica de dominación y sometimiento, donde digamos el narcisismo coloca al yo como un yo autónomo, autosuficiente, y entonces se parte de esa base donde por ahí el yo es en oposición al otro. Yo quería preguntarles si se podría pensar en un amor fraterno, en un sentido amplio, para todos los amores, en donde se reconozca la singularidad de cada uno,
y la intersubjetividad, que no puedo ser sin el otro. La lógica fraterna creo que desarmaría esa lógica de dominador-dominado. Bueno, no quiero extenderme, pero esa sería la pregunta. Vos hablas de relaciones de poder. Habría que ver, digamos, de qué poder, digamos, si se trata de poder ligado, digamos, al modo en que lo conceptualiza la sociología, o sea, ligado al poder económico, su incidencia a nivel social, o de otro orden de poder que tiene que ver con la relación del sujeto y el otro. Recordaba en este momento algo que trae Michel Foucault, y él dice que las relaciones de poder no siempre tienen que ser vistas como algo negativo, algo deseable, decía. Depende, digamos, quiénes son los que están en juego en esas relaciones de poder. Por eso me parece que de alguna manera eso es relevante. Recordaba esto de lo que decía hace un momento, de esa relación no fraterna, sino esa relación de quien esté en función materna y el niño considerado como hijo o no. Bueno, eso habrá que verlo también, ¿no? Pero si de algún modo uno construye a este otro, como decía en mi trabajo, como ese otro poderoso de quien dependo para mi satisfacción, obviamente que ahí hay una supuesta relación de poder de ese otro sobre mí, pero que también uno puede reconocer que es el otro que yo creo, que me construyo. Las relaciones fraternas, y bueno, tienen muchas aristas. Habría que ver qué orden de fraternidad también ahí uno pueda pensar. Podría ir por el lado de la fraternidad, en el sentido de, bueno, como socialmente se dispone, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, me viene, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado también pienso en esta cuestión que juega a nivel especular y la rivalidad imaginaria. Y ahí lo que de algún modo uno puede pensar respecto a la singularidad deseante del otro y está un poco velada, o muy velada o renegada. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Diría prácticamente lo mismo, pero el juego de palabras que vos utilizás para preguntar, bueno, la fraternidad, se mezcla la sociología con el psicoanálisis. Se nos mezcla la forma de decirlo, porque desde un punto de vista, claro que se trata del reconocimiento del otro, de la igualdad. Pero cuando hilamos fino, bueno, no hay relación que sea igual. Cuando alguien dice, yo amo a otra persona, en realidad, bueno, en términos psicoanalíticos uno diría una posición femenina. Es yo, para no mezclarnos porque alguien podría entenderlo mal esto, yo necesito de esa persona, si no, estamos hablando, digamos, está muy claro, no hay posición de igualdad, precisamente, es la fragilidad en cualquier acto, digamos. Entonces es interesante porque uno pensaría en términos sociológicos, vamos a ser todos iguales, por supuesto, estamos todos de acuerdo, y reconocer a los demás, por supuesto, a nivel político, de la Revolución Francesa en adelante, pero cuando estamos en fino, uno diría, ¿y hay una relación de igualdad? Y yo contestaría, no. Porque incluso cuando uno puede hablar en una cuestión de vincular, donde una cuestión fraterna, donde todos nos identificamos al mismo lugar, es una construcción que estamos todos en el mismo lugar. Pero en realidad es la posición que cada uno matemáticamente tendría con respecto a ese ideal, a ese liderazgo, a esa particularidad. Entonces,
Claro que a nivel jurídico somos todos iguales, todos votamos, vale un voto, pero en realidad, en términos sí, y no hay esa diferenciación en el juego, sino que precisamente lo que hay es diferencia. Es lo que nos ocupamos. Se me ocurrió otra cosa, muy cortita, digo. Bueno, a ver, quizás algo de este orden sería interesante que venga y sería de que este otro, digamos, yo le suponga la misma posición de sujeto en la que yo me supongo. ¿Sí? Ahí hay algo de una ética en juego donde si el otro sujeto es un alter, un otro, dispuesto, digamos, en relación a su deseo, que podría tener algún orden de coincidencia con el mío o no. Bueno, eso. Bueno, vamos a tener que darle lugar al próximo Carlos. Bueno, gracias. Gracias entonces.